mis primeros 2 años en el Escogido, aunque sí tenía funciones, tenía responsabilidades, fueron más de aprendizaje. Sí me ayudó bastante que los últimos 3, sobre todo los últimos 2, en operaciones ya yo era el asistente de gerente oficial y los departamentos de operaciones eran mucho más pequeños. Cosa que hacemos ahora 11, 12 personas, en ese momento lo hacíamos 4 o 5 y yo cargaba con un gran peso de responsabilidad. José Miguel es un gerente moderno y él siempre ha tenido esa mentalidad desde que entró al negocio. O sea, él no tiene la mentalidad de que tiene que ser un exjugador. Él mismo no es un exjugador y sabe mucho de béisbol y ha demostrado su capacidad gerencial. El momento que ha tenido que asumir el Escogido. Vemos muchos equipos quizás en el papel que no tienen ese gran clubhouse y me atrevo a decirlo que en el Toro ha pasado eso. No hemos logrado construir esa química que aspirábamos a construir en estos últimos 2 años. La química es clave. No hay campeonato sin química en el clubhouse. Bienvenidos, señores, a una nueva entrega de este espacio, tu espacio. El espacio que le está gustando a todo el mundo, gracias a Papá Dios. Esto es el importante primera. Sí. Agradecidos como de costumbre con todos ustedes por la sintonía. Continúen suscribiéndose, den like, activen la campanita. Si es la primera vez que usted está viendo este video en YouTube, aproveche ahora mismo y suscríbase, que el botoncito está ahí mismo ahí abajo. No te haga, está ahí mismo. Dale a suscribir para que te lleguen, ¿verdad? Y a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nosotros venimos subiendo contenido semanal, un contenido que tú no te vas a querer perder. Recuerda, esta calidad que nosotros tenemos es gracias a Pop Creativo Producciones y, bueno, nuestro productor soberano, Jorge, no le quite. Y sin quitarle. Gracias a Mata y Mata Consultores Legales, Arquitectura Moderna, Arturo Junior Ferretería. Atención, Arturito, que ahí viene el que todo el mundo quiere. Lucky Electromuebles. Confort para tu hogar. 5 tiendas a nivel nacional tirando la casa por la ventana. Hay unos especiales de verano. Yo vi 2 aires por 25,000 pesos. Hay nevera menos de 15. Denle para allá. Sí, no importa que tenga crédito o no. Lucky es lo mejor. Dime, Olito, ¿qué tenemos? Y para el calor, qué bueno que Lucky tiene los aires. Si no van a comprar los aires, señores, renten su villa. Oye, donde ustedes la quieren, frente a la playa, frente al río, en la montaña, en Constanza, ya en todo lo alto. Abajo de la tierra. Con MCA Properties RD, mi gente, se la vuelta. Y no olviden, para irse para su villa con su tichercito Black Colors, que están matando, de verdad. Ahí está Alberi, que batió 300. Alberi no se pega. Alberi es un bateador fino, por si acaso. Mira, y si tú vas a comprar un terrenito, ahí está RAC, mensura, topografía y equipo. También a la constructora, servicio de brigada topográfica, tasación de vivienda. Para todo, ahí estamos. RAC, mensura, topografía y equipo. Así es. Entonces, señores, ustedes saben que nosotros vivimos, el dominicano respira béisbol, respira Lidón. Y como Lidón se habla todo el año, pues nosotros le traemos a ustedes un campeón, ¿verdad? Sin quitarle. Épico. Un campeón, una de las grandes gerencias de aquí de Lidón. Con nosotros, Jesús Mejía. Sí. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, Jesús. Gracias por aceptar la invitación, hermano. No, hermano, gracias a ustedes por darme el honor de venir a este podcast, que estaba esperando la invitación hace mucho. La verdad que el contenido que ustedes hacen es bastante interesante. Y nada, aquí estamos para hablar de Lidón y de béisbol en general. Sí, claro que sí, claro que sí. Tú siempre tienes un bucapié de primero. No lo voy a llevar suave primero. Ahorita lo metemos para los No, tú sabes que en el caso de todos nosotros, tenemos mucha admiración hacia ti, porque desde muy temprana edad te vemos cogiendo funda aquí. Yo, por ejemplo, recuerdo que tú estabas en el campeonato del Escogido de romper 2009, la mala racha, 2009. Un muchachito con 2 pelitos aquí, pero el mismo Jesús Mejía. Y quizás tú tenías 20, 21 años en ese entonces. 21. Cumplí 21 durante la temporada. Entonces, ¿cómo inicia el amor de Jesús Mejía hacia la gerencia del béisbol? Esa es buena pregunta. Vamos a tratar de hacer ese cuento bien largo, un poco más corto. Esto es suyo aquí, hermano. Pero yo me defino como un niño de los 90. Yo me enamoré del béisbol en 1998. Como muchas personas, como pasó con muchas personas, a través de la carrera de jonrones entre Mark Maguire y Sammy Sosa. Sammy. Muy bien. Empecé a ver juegos, a tratar de entender lo que era el deporte, y ese mismo año
Mi padre, al ver mi interés por el béisbol, decide abonarse en el estadio y llevarme a los juegos del Escogido. Nosotros en esa época todavía éramos escogidistas. Okay. Inmediatamente, lo recuerdo como hoy, inmediatamente yo entré al estadio Quisqueya y vi que cantaron Play Ball, me enamoré del ambiente de la Liga Invernal. Yo te puedo decir que la Liga Invernal es mi pasión, por encima incluso del béisbol de Grandes Ligas, que me gusta también. Pero yo vivo y respiro por el béisbol de invierno. Qué picante la de aquí es intensa. Sí, tiene algo muy diferente. El sabor que le ponen a la fanaticada es diferente. Todo lo que hemos tenido la dicha de ir a un juego de Grandes Ligas, sea en sprint training o de temporada regular, se da cuenta que esos juegos a casa llena, Licey Águilas, Toro Licey en una final, Gigante y Águila en una final, es muy diferente a lo que tú ves en Grandes Ligas. Yo he ido a juegos Yankee-Boston, que es la principal rivalidad de las Grandes Ligas, y no se asemeja a lo que se vive aquí en un encuentro de eso. No, es diferente. Realmente que aquí se vive con sabor latino, hay que decirlo. Entonces el gringo a veces es como medio apagadito. Ellos sí se alborotan eso, pero no es lo mismo ni es igual. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de ver a Jesús Mejía cogiendo piña de verdad en Arizona. Que tú ibas al complejo prácticamente diario. Sí, eso fue en el año 2008. Oye, yo te veía diario con Junior y yo decía, pero ¿quién es ese muchacho? Todos los días él viene, todo, o sea, sin mancar un día, sin faltar nada. Era todos los días, día tras día, día tras día. Yo decía, pero ¿qué es lo que hace ese muchacho? Y al final, miren quién se han convertido Jesús Mejía. Una de las mentes más brillantes a nivel gerencial. En ese proceso que tú viviste de aprendizaje, o sea, por lo que veo, o sea, tú le sacaste mucho éxito, pero ¿cómo tú describirías ese proceso? ¿Tú dices específicamente en Arizona? Sí, cuando tú empezaste, porque tú empezaste En Arizona fue que yo realmente empecé a entender, dentro de esa gran ignorancia que yo tenía en ese momento, de que el béisbol no es lo que tú ves desde afuera. Entonces yo empecé a ver cómo eran los procesos ya internos. Tuve la dicha de que Junior me abrió las puertas. Ya yo tenía decidido en ese año, en el 2008, que yo quería iniciar de alguna manera una carrera en el béisbol. Toqué algunas puertas que no se abrieron, es normal, pero la de Junior se abrió inmediatamente. Y Junior me dijo, ven todos los días, que te vamos a involucrar para desarrollarte. Y así como tú dices, por eso tú me veías ahí todos los días. Yo estaba involucrado en todo, más que todo en el escauteo. Pero yo tuve la bendición de que no solo con Junior, sino que en ese momento la dinámica de la gerencia de Grandes Ligas era muy cercana a la labor de Junior Novoa aquí, y venían mucho a evaluar jugadores para firmas y eso. Era un mercado un poquito diferente, todavía se esperaban los 16 o unos meses antes para firmar los jugadores, pero eso tema de otro arena de otro costal, otro podcast completo. Y quien se encargaba de Latinoamérica en ese momento, que era la mano derecha del gerente, era Jerry Dipoto, el gerente general de los Marineros de Seattle. Y yo tenía participación en las reuniones que se hacían con Jerry Dipoto. Y yo pude ver cómo ese tipo de ejecutivo, específicamente esa mente de él, evaluaba el juego y veía el juego. Y obviamente se enfocaba más en lo que estábamos viendo en los tryouts y eso, de los peloteros. Pero yo también empezaban a hablar del equipo y él te explicaba en 10 minutos lo que él estaba pensando hacer con el equipo de Grandes Ligas, cuál era el plan. Y tú empezabas a abrir la mente. Yo creo que yo tuve, o sea, como te dije, eso fue una bendición. Yo empezar a ver béisbol de la mano de personas como esa, de esa gran capacidad. ¿Y cómo tú llegas entonces al Escogido en el año 2009? ¿Tú entras al Escogido, no? Fue algo coyuntural. Yo entré, va a dar risa, pero yo entré con el Escogido, al Escogido de la mano de Julio Jacín y de la mano de José Miguel Bonetti, que compró el Escogido. ¿Cómo? Del que se iba y del que llegaba. Así mismo. De los dos F. Yo iba a entrar, de la transición. Yo había entrado ya oficialmente vía Julio Jacín, con el que tenía una relación de amistad de hace varios años, porque Julio Jacín y mi padre, vía la política, se conocían desde los 90. Y ustedes saben, tú que eres escogidista, que Julio Jacín siempre estaba en el estadio y hablaba con la fanaticada, y ahí él se enteró que yo tenía interés en trabajar en béisbol, y él tenía interés como de desarrollar nuevos perfiles para el Escogido, y ahí yo enganché con él. Incluso esa anécdota no la sabe mucha gente. Julio Jacín me dio a mí la oficina de él, la oficina presidencial, yo entrando, que yo pensé que era una pasantía que me iban... Una oficina grande. Y yo dije, guay, ¿qué yo voy a hacer aquí? O sea, yo lo que necesito es que me enseñe qué yo voy a hacer, pero son oportunidades que no se
que no se pueden rechazar. No, y hay que aprovechar las oportunidades, pues si te dan en la oficina del primer día, toma, dime. El gerente ese año, que es algo olvidado, iba a ser René Francisco, que lo llegaron a nombrar. Íbamos a trabajar yo, René Francisco, y Rafael Mateo también ya estaba en ese grupo de operaciones. Como a los 2 meses Julio Asín decide vender, entra José Miguel Bonetti, ya con el grupo de Moisés Jalou, que entonces tenía Junior Novoa también en el grupo, y como quiera yo caí parado con el grupo nuevo, gracias a Junior Novoa. José Miguel tiene una anécdota que ha hecho por ahí 2 o 3 veces, que él pensó que la primera persona que le iba a sacar del escogido era mí. Pero ahí llegó Junior, no, espérate, él trabaja conmigo. O sea, que si Junior no estaba ahí, te iba de una vez. Exacto. No, y de hecho, mi primer rol fue asistente de Junior Novoa. Básicamente dijeron, encárgate tú. Pero ya yo me fui ganando mi espacio. Entonces, espérate, déjame hacer una pregunta. En ese inicio, ¿verdad? En ese inicio que tú dices, ¿verdad? Que tú estabas en la mira de José Miguel Bonetti. No quizás sea porque tú... O sea, ¿no te afectó que tú no hayas jugado béisbol? No. Si tú supieras que no, y es bueno que sepan, creo que ya él lo ha demostrado por la forma en que se expresa y los conocimientos que él tiene de béisbol. José Miguel es un gerente moderno y él siempre ha tenido esa mentalidad desde que entró al negocio. O sea, él no tiene la mentalidad de que tiene que ser un exjugador. Él mismo no es un exjugador y sabe mucho de béisbol y ha demostrado su capacidad gerencial en el momento que ha tenido que asumir el escogido. Okay. O sea, tú pasas por el escogido del 2009 al 2014, ¿verdad? Así es. O sea, tú pasas por una época dorada del escogido. Uy, los duros de matar. Exacto. ¿Qué tanto aprendiste, por ejemplo, de un Moisés Jalou o del mismo Junior y de personas que influyeron quizá para tu aprendizaje a futuro, ya a nivel gerencial? Si te digo, yo pudiera escribir un libro de todo lo que tú aprendes de ellos, pero más que todo, lo resumo a lo mismo que te dije de Arizona. Ver el béisbol desde adentro y tanto con Junior como con Moisés, empezar a entender el juego como lo entienden los jugadores. Que eso quizás para los perfiles como nosotros, como tú bien dices, que no jugamos béisbol profesional, es una limitante. Ya cuando tú estás en un ambiente con tipos como eso y tú te dedicas realmente a escuchar la cosa, tú entiendes el juego diferente. Y empiezas a entender más el pelotero y empiezas a entender cosas que desde la grada tú no entiendes. Yo mismo me pongo de ejemplo otra vez. Yo fui fanático furibundo y yo criticaba muchas cosas que hoy en día yo no critico, no porque yo sea gerente, sino porque ya yo entiendo lo que está pasando detrás de bastidores. Así. Cuando tú miras hacia atrás, que tú ves que tú participaste, como dice Arturo, de esa época dorada, de esos años gloriosos del escogido, de los duros de matar, ¿cuál tú crees que fue la clave para que el escogido ganara esos campeonatos? Excelente pregunta. La clave, determinación y el gerente general correcto en ese momento para la liga. Que en ese momento tenía también las cualidades que necesitaba el escogido para poder tirar adelante. Un hombre con una historia, vi a su padre en el escogido, un hombre de respeto, que los jugadores respetan simplemente con que él entre al clubhouse. Y no solamente, no es porque él, como algunas personas creen, como que él sea un poco difícil, no. Es la figura que él representa y el respeto que él se ha sabido ganar dentro del juego. Porque a Moisés Jalou no solo lo respetan porque dio más de 300 honrones y jugó casi 20 años en la liga. Tú te ganas el respeto cuando tú te das a respetar y tú respetas a los demás. O sea, Moisés supo ganarse los jugadores, ganarse el clubhouse, trabajar con determinación y tener mano fuerte cuando tenía que tenerla. Y tener mano fuerte, no se vaya muy lejos, no es tú suspendes un jugador o tú sacas un jugador del clubhouse. Simplemente decir, mira, estas son mis reglas, tú estás en el barco o no estás en el barco. Poner el orden. Poner el orden es todo. Pero yo creo que esa fue la clave. Ok, después de tu salida del escogido, tú pasas a la franquicia romanense, del 14 al 20, ¿verdad? Así es. ¿Cómo tú entras a esa primera etapa con los Toros del Este? Yo salgo del escogido en el 2014, una final que se perdió contra el Licey. Sí. En 8 partidos. Cuidado que él llora. Para llorar. No, que esa dolió. Ya te empataste. Sí, pero esa dolió. Ya te empataste esa. Que eso fue, yo creo que el escogido en su punto más alto. 3 finales consecutivas y el escogido era favorito también. Muy favorito. En esa serie final. Y fue una serie final que se perdió por pulgada, por así decirlo. El famoso doble de Félix Pérez. Y el out de Bonifacio en segunda, con base llena. De la línea que dio Motorista Feliciano. Sí, eso cambia el juego. Yo recuerdo, escúchame que me salga del No. En ese juego,
estaba bateando Jesús Feliciano, como tú dijiste, que había bateado como 700. Ya lo saben. En esa serie final. Y al lado de mí estaba sentado Jaylon Pimentel, que estaba empezando a trabajar en operaciones. Era su segundo año en operaciones. Cuando Bonifacio hizo la jugada, yo le dije a Jaylon, básicamente, aquí se puede, decir cualquier tipo de palabra. Claro. Sí, claro. Prepárate que nos jodimos. Eso cambió el juego por completo. Se le dio la victoria de acuerdo. al Licey. Y yo me atrevo a decir que si ese batazo picaba, el Escogido iba a ser campeón. Ay, se picaba. Estamos todavía con el que se picaba. Ay, se picaba. Eso viene desde el 14 por ahí. Es que ese es el béisbol. Y mira, y en esa final, porque yo veo los juegos, pero me gusta verlo desde el punto de vista crítico. ¿Qué haría ese dirigente? ¿Qué haría el otro? La clave para el Licey fue tener las agallas de decir, óyeme, Motorita que nos está matando, aunque Carlos Santana es grande liga. Vamos a pichar incómoda Motorita y que nos mate Carlos Santana. Y Carlos Santana tuvo una serie final para el olvido. Sí. Batió menos de 150. Para mí ahí tuvo la clave para el Licey. Es así. Y eso me trae también un recuerdo doloroso de lo que se vive en el béisbol. No la derrota. Fue yo ver la vergüenza deportiva que tenía en la cara Carlos Santana después de la serie final. Sí. Porque él sabe que él no tuvo su mejor serie final y que quizá con uno o dos batazos más las cosas hubieran podido ser diferentes. No, y cuando tuve que fue la primera vez en mi carrera que yo me atreví a escribirle un Grandes Ligas para yo decirle, mira papá, si no llegábamos hasta aquí, son cosas que pasan y eso. Yo lo vi en él y eso me marcó bastante. No, eso le trabaja. Yo veía cuando le pichaban base por bola intencional a Feliciano, que en ese momento no era automático como ahora, sino que yo decía, wow, mira, 4 malintencional para picharle al Grande Liga a Carlos Santana. Y Carlos Santana no podía salir de ese slump. Y es como tú dices, él siempre lo ha dicho en las entrevistas que eso lo marcó mucho. Entonces, volviendo al tema, Jesús, ¿cómo tú entras en esa primera etapa a la franquicia romanense? Yo entendía ya en el 2014 que yo en el Escogido había alcanzado mi techo profesionalmente, nada personal, y tomé la decisión de buscar en otros equipos, de salir del Escogido y ver qué había para seguir creciendo como profesional. Quería tener la experiencia de salir de la capital, de salir del equipo que había sido mi equipo de infancia. Entendía que eso me iba a ayudar a crecer como profesional. Y coincidencialmente, los Toros estaban renovando el cuerpo de operaciones. Ahí entra Pablo Peguero, entra Félix Peguero. Y entré yo casi de inmediato. Desde que los Toros se enteraron que yo estaba como en el mercado, disponible. Tanto Pablo como Luis Emilio Rodríguez, que fue quien me firmó, el presidente, me dijeron que estaban buscando una persona joven que acompañara a Félix al gerente y que ya tuviera cierta experiencia. Yo encajaba en ese perfil. Y ¿cuál era tu puesto en esa primera instancia? Asistente del gerente general. Okay. Ya tú venías de ver, por ejemplo, a Moisés Alou y a Junior Novoa en el Escogido, o sea que ya tú venías con una base fuerte. Sí, claro. Yo te podría decir, mis primeros 2 años en el Escogido, aunque sí tenía funciones y tenía responsabilidades, fueron más de aprendizaje. Sí me ayudó bastante que los últimos 3, sobre todo los últimos 2, en operaciones ya yo era el asistente de gerente oficial y los departamentos de operaciones eran mucho más pequeños. Sí. Cosa que hacemos ahora 11, 12 personas, en ese momento lo hacíamos 4 o 5 y yo cargaba con un gran peso de responsabilidad. Obviamente quizás no lo hacía tan eficiente como lo hacemos ahora, con personas de tanta capacidad, pero lo hacía y eso me ayudó a mí a prepararme ya para asumir otros roles. Y entonces ya cuando tú llegas a los Toros, ¿verdad? Con ese cargo ya de asistente del gerente, entonces ya cómo empieza a evolucionar tu carrera. Sí, empecé a ver otro estilo de toma de decisión y de gerencia, en el caso de Pablo Peguero, que sí fue jugador, pero ya tenía un perfil de escauteo de muchos años. Ya era un Pablo que era más ejecutivo que jugador, y empecé a ver también cómo él funcionaba. Fue una lección así mismo como la Jerry Dipoto en Arizona, ver cómo Pablo Peguero, hay cosas que nosotros todavía decimos, Pablo tenía razón, y eso lo decimos casi en todas las reuniones, porque él te simplificaba cosas que tú la veías muy complicadas, pero eso se lo daba a él la experiencia, que él ya tenía gerenciando equipos de béisbol desde finales de los 90 y estábamos hablando ya del 2014. Yo creo que con Pablo yo te puedo decir que empecé a aprender a ser un gerente general. No porque como Moisés no lo hiciera, sino porque ya yo tenía más experiencia dentro de lo que es el béisbol. No, y tú quizás veías las cosas de otro ángulo y también Pablo era un hombre de béisbol de muchísimos años. Sí, claro. O sea, ya él también quizás algunas decisiones las tomaba ya, tú sabes, por la experiencia que él tenía en el sistema de hace muchísimos años. Sí, y son estilos, todo el mundo tiene un estilo diferente. Ahora mismo los 6 gerentes de la liga, cada uno tiene un estilo diferente de trabajo.
Moisés tenía su estilo y Pablo tenía otro. Ambos grandes estilos, pero yo creo que eso es lo que me ha dado a mí la oportunidad de poder asumir un rol de gerente, es ver esa diversidad de forma de trabajo. ¿Cómo tú definirías tu estilo de gerencia? Dinámico, agresivo, determinado, sea para bien o para mal, y siempre actualizado. Lo que tú piensas hoy, quizá ya en 5 años obsoleto, y tú tienes que mantenerte actualizado. Y eso es así, tú no te puedes casar con una forma de hacer las cosas, aunque sí tú tengas una filosofía como norte. Tú dices que un estilo determinado. En este proceso en el que hemos hablado, ¿tú tuviste que tomar alguna o quizás alguna opinión tuya incidió en la toma de alguna decisión y tú dices, no, eso es lo que va. Eso es lo que yo confío. Nosotros tenemos que firmar a fulano o dejar libre a fulano. O algún cambio. Si nosotros tenemos que tratar de adquirir este jugador. Pues tú te refieres ya en la época de Toros. Sí. Sí, pasó en algunas ocasiones con casos específicos. Obviamente no le quiero quitar mérito a nadie que estaba ahí. Claro. Pero a pesar de que quizás tenía un rol que no era tan alto en jerarquía al principio, sí aporté mi granito de arena en algunos casos. Llegas a los Gigantes en el año 2020. 2020. Y los Gigantes tenían un gran equipo. 2020, 21, ¿verdad? Van a la final con las Águilas. El año de la tarima. Háblanos de esa primera experiencia, que ustedes llegaron a la final y bueno, y las Águilas se impusieron en esa final. Eso fue un año inolvidable, independientemente de que el final no fue feliz para los Gigantes en ese momento. Pero yo siempre he dicho y lo mantengo, de que nosotros borramos ese capítulo de inmediato al ganar al año siguiente. Así es. Nosotros no pensamos que tuviéramos 2 campeonatos consecutivos, no. Nosotros nos la desquitamos al año siguiente, así que yo lo veo. Pero tú sabes... la desquitaron. Tú sabes, Sala. La desquitaron. Nosotros tuvimos no a 27, ¿no? Nosotros tuvimos a 9 años. Sí, La tarima estaba en el Rayfield. 2 veces. La tarima estaba en el Rayfield, los músicos estaban seteados ya. Eso es un tema que a mí no me gusta. Ahora, ¿cómo mucho, tú...? yo soy cabaloso. A mí no me gusta celebrar. Antes de ti. Ni siquiera celebrar, porque tú a veces te tienes que preparar por logística. Claro. Yo prefiero que la celebración quede mal a tener algo que no se use después. Sí, porque la gente no sabe eso, pero tú tienes que tener la logística antes que se acabe ya. Desde ese punto de vista yo lo entiendo. Porque la transmisión entra de una vez y aquí es que va la cosa y la entrega de la copa. La cerveza fría, el plástico en el sabes, Sala, que sí. antes de eso hay un momento que me gustaría que él describiera. Porque del 14 al 20 trabajó como asistente, ¿verdad? O en la gerencia de los Toros. Claro. Pero ¿cómo se da la contratación tuya con los Gigantes como ya gerente general? O sea, Jesús, te entregamos este equipo. En ese momento, yo tenía una trayectoria ya de 11 años en la liga. Jovencito, pero con muchos años. Y siempre tuve la dicha de que los gerentes delegaban mucho en mí las cuestiones en Lidón, las reuniones de Lidón, que antes hacían más reuniones presenciales que ahora. Y yo me di a conocer con todos los dueños de equipo en ese momento que asistían a las reuniones. Eso me ayudó bastante. Entonces, cuando se da la situación con los Gigantes, que yo era uno de los candidatos, yo sabía que yo tenía buen chance, porque yo tenía ya creo que 2 o 3 años viendo a Alfredo regularmente en las reuniones. Y yo sé que Alfredo ya sabía más o menos de mi capacidad, de lo que yo podía hacer en lo que es el béisbol. O sea, no es lo mismo que te mencionen un desconocido, aunque sea mejor que yo. Ya si te conocen, tú tienes algo de ventaja, si tú tienes exposición. Que precisamente esa fue una de las razones por las que me fui a los Toros, para tener más exposición. Yo sabía que eso me iba a beneficiar. La llamada yo no la estaba esperando. Recuerdo como hoy, fue un sábado temprano, en medio de la pandemia, que me llamaron, me dijeron, mira, los Gigantes están pidiendo permiso por ti para entrevistarte para el puesto de gerente. Y yo dije, bueno, sí, o sea, es una entrevista que yo no puedo dejar pasar. Claro. Wow. No tenía la meta de irme de los Toros en ese mismo año. Quizás mi meta en ese momento era ser el gerente luego de que Raymond decidiera no seguir más. Acabamos de ganar un campeonato. Exacto, tú venías de ser campeón contra el Licey la temporada... Sí, o sea, todavía nosotros estábamos 19-20. celebrando ese campeonato. Cuando me llaman para la entrevista, que fue en mayo, pero
como ese año fue un año histórico para la franquicia de los Toros. Lo que se logró, el récord de victorias en serie regular. Sí, como el equipo ganó, el equipo que se logró armar. Fue un año bastante grande. Ese año fue un trabuco el equipo de los Toros. Te lo menciono porque eso también influyó para la contratación mía en la gerencia de los Gigantes, porque ya todo el mundo sabía que yo era el tipo que estaba en la mano derecha de Raymond, el tipo que estaba detrás de Raymond, con Raymond a la cabeza. Pero si tú te pones en el lugar de los dueños de equipo, yo necesito hacer lo que hicieron los Toros. ¿Quién puede hacerme ese trabajo? ¿Quién mejor que una persona que estaba ahí adentro? Que estaba ahí, claro. ¿Y eso no fue como un reto para ti aceptar ese puesto? Sí, claro que sí. Y te lo digo porque hoy lo puedo decir 6 años después o 5 años después. Yo pensaba que yo estaba preparado para ser gerente general en ese momento. Ahora es que yo estoy preparado para ser gerente general. Cuando tú llegas a gerente general, yo creo que el brinco es igual a cuando tú estás en las gradas y pasas operaciones. Las cosas que tú tienes que manejar y las cosas que tú tienes que tener en la cabeza antes de tomar una decisión, y manejar el equipo, manejar el staff, los coaches, los dueños, darle la cara a la fanaticada también. Son muchas cosas que la experiencia no te la da. La experiencia tú la tienes cuando te sientas en la silla realmente. Bueno. No es lo mismo a veces, te lo puedo decir a sinceridad, hay cosas que quizás al principio tú veías más claro estando de segundo, porque tienes la mente más clara, no estás pensando en todo eso. Que hay cosas que se te dificultan un poquito más cuando tú eres gerente ya, y por eso tú tienes que tener un equipo de operaciones capacitado que te ayude. Entonces, que yo que soy medio chismoso, siempre me he preguntado, cuando te llaman para hacerte una entrevista para tú ser gerente general de un equipo, ¿qué se habla en esa entrevista? Cuando a ti te llaman, es bueno que la gente sepa, ya ellos saben lo que tú puedes hacer, porque ellos te están llamando. Y es más, ellos quieren ver más cómo tú hablas, cómo tú te manejas, qué planes tú tendrías específicos para el equipo. Tú tienes que ir preparado con qué le pasó al equipo y qué tú crees que se puede hacer para mejorar y cuál sería tu filosofía de trabajo. Porque cuando ya tú llegas a la entrevista, no es por cumplir. Ya ellos saben que tú eres un tipo que pudiera ser gerente general. O sea, que los candidatos que van a una entrevista de gerente general no es de que vamos a entrevistar 5, no. Sí, es no. Porque pueden ser de verdad. Hay nadie entrevista por cumplir. Hay que quizás cualquier detalle que tú digas influiría ante los demás, entiendo yo. Claro que sí, ¿no? Y se hace una tarea. Y sí puede ser que tú te quemes en una entrevista y que tú seas el candidato número 2 y después de la entrevista seas el número 5. Por eso es que ellos quieren ver cómo tú te expresas, si tú eres un tipo que puede representar a la organización. Eso más que todo. Entonces, tu paso por los Gigantes, primer año, que llegan a una final, atropellada quizá por el COVID, ¿verdad? Con un equipazo. Yo entendía desde afuera que eran favoritos, le faltó algo muy poco, pero cuando ya pierden ese campeonato, ganando la serie 3-1, ¿qué le pasa por la mente a Jesús Mejía? ¿Será que no pasa? No, pero... ¿Qué no pasa por la mente? Sí, pero ¿qué te pasa a ti específicamente? Porque tú eres el arquitecto del equipo. No, hay un periodo de duelo. Hay un periodo de duelo, que generalmente 3 días a una semana, pero hay que entrar el liderazgo. Tú haces, como gerente, tú lloras en tu casa. Tú no lloras delante de los jugadores ni delante de operaciones. Yo recuerdo que eso fue un momento muy tenso. Cuando subíamos por la escalera después del juego, yo entré por el logado. Tú tirabas una hoja de papel y parecía que cayó un rayo ahí. Sonaba igual. Sí. Y eso es un momento que nadie sabe qué decir. Todo el mundo está con la cabeza para abajo. O sea, tú no puedes revertir la situación. Ya pasó. Básicamente, lo que tú tienes en el chip en ese momento, que después tú lo veas diferente, es votamos un campeonato que teníamos en el bolsillo, exacto. Y duele más porque tú sabes lo difícil que es llegar a ese punto. A la final. A la final. Y en esta liga. Sí, que salen los 6 equipos a ganar. Yo recuerdo que en ese momento, me voy a reservar el nombre de las personas, porque son cosas ya de interioridad de los equipos. 2 o 3 personas no estaban muy bien y entraron en crisis, había gente llorando. Y yo tuve que pararme en el medio del clubhouse y dar un meeting. En ese momento que yo lo que quería era también... Rajate de grito. Que me dieran el meeting a mí, ¿tú entiendes? Pero el liderazgo no llama a eso. Tú tienes que liderar tu grupo. No recuerdo la palabra exacta que yo di, pero yo terminé diciendo, este no es el final, este es el principio, nosotros volvemos el año que viene y vamos a ganar el campeonato. Wow. Y así fue. Dicho y hecho. Pero ¿cómo ustedes se repusieron a esa resaca? Inicia la temporada. Yo creo que tengo que mencionar ahí a Pipe, no lo puedo dejar afuera, y a Alfredo.
nosotros como la tres cabezas en ese momento de los gigantes entendíamos que teníamos que transmitir ese mensaje que se empezó a transmitir ese día. Que nosotros somos un equipo championable, nosotros tenemos una deuda, nosotros tenemos que llegar a la final y ganarla. Cueste lo que cueste. Y eso lo asumieron los jugadores y lo asumió hasta el club y eso. Y el personal de limpieza. Entonces, cuando tú hablabas en marzo con un jugador, eso es lo que tenía en la mente. Todo el mundo quería venir a ganar el campeonato. O sea, nosotros nos visualizamos en la serie final del año siguiente y todos los movimientos que se hicieron en esa temporada muerta fueron movimientos pensando en cómo nosotros vamos a ganar la serie final y pensando que nosotros éramos un equipo de playoff. Y que de verdad, si tú veías a los gigantes en el papel, en ese momento, era objetivo tú decir nosotros vamos a los playoffs. Sí, no. Equipazo, material nativo. No, y se vio reflejado en ese año, porque empezaron. Ellos empezaron, siguen y terminaron. Sí, no podía nadie con ese equipo. Por eso ustedes vieron en esa temporada muerta movimientos como el cambio de Valdespín, que dimos 3 jugadores, entre ellos 2 jugadores que en ese momento eran prospectos para la Liga de Invierno, que Celestino y O'Neal Cruz, si no me equivoco. Maradona y Rosa, que fue un cambio 3-1 que no fue muy popular en su momento, pero nosotros entendíamos que con el talento veterano que teníamos, el talento nativo, nosotros lo que necesitábamos era piezas específicas que nos dieran esa inyección que nos faltó la temporada anterior. Y fíjate que Valdespín no tuvo su mejor temporada porque venía de una lesión en México. Pero cuando Valdespín se integró, fue un emergente de lux para nosotros. Y esos 3 o 4 juegos que él ayudó a ganar en el round robin fueron vitales para nosotros clasificar a la serie final. Sin Valdespín nosotros no llegábamos a la serie final con ese granito de arena que aportó. En esa misma temporada muerta nosotros adquirimos a Edwin Espinal porque podía jugar contra Sur y jugar una buena defensa en primera, y nos desprendimos también de talento joven, pero era pensando en cómo vamos a complementar el equipo para ganar. Y resultó lo de Espinal también, eso resultó, sí, porque la buenos hits clave. Yo me sorprendí cuando las Águilas lo dejaron, o sea, porque Edwin Espinal era tremendo jugador, muy buen guante, un jugador con chispa, sí. ¿Entiendes? Hay un factor que se me estaba quedando con eso de los gigantes y cómo logramos regresar y ganar, y es el clubhouse de ese equipo. Eso es impresionante. En ese momento por lo menos lo era. El liderazgo de Moisés Sierra ahí y de Hansel Alberto. Lembo. Esos tipos tienen un clubhouse ahí envidiable. Y lo que se diga Moisés ahí se hace, todo el mundo lo respeta, y hay cosas que no llegan ni a la mano del manager ni mucho menos del gerente, porque lo resuelven ellos mismos. Ahí no había indisciplina. Obviamente el manager influye. Claro. El manager Piper es una figura muy respetada y que pone su regla clara y sabe manejar a los jugadores. Pero si alguien se quería salir, Moisés Sierra y un grupito de ellos, entre Hansel, después entró Marcelo Zuna, ellos los jalaban a capítulo. Y no había forma de que el que se integrara ahí se saliera de ese esquema que ellos habían creado. Eso es muy importante porque a veces vemos muchos equipos quizás en el papel que no tienen ese gran clubhouse. Y me atrevo a decirlo que en los Toros ha pasado eso. No hemos logrado construir esa química que aspirábamos a construir en estos últimos 2 años. La química es clave. No hay campeonato sin química en el clubhouse. Sí, vamos para allá en un ratito. Pero, usted, o sea, Jesús Mejía y la gerencia, el cuerpo de coach y el staff, vuelven a la final al año siguiente con las estrellas. Claro. ¿Hubo algún discurso, hubo algún mensaje? O sea, como Ace, no se confíen que tenemos que terminar lo que empezamos. No hubo necesidad. No hubo necesidad. Tuviste ya... Si tú entrabas... La mentalidad, que eso era cuchillo y... Si tú entrabas ese año al clubhouse de los gigantes, sea en temporada regular o en round robin, eso no... Tú te dabas cuenta que eso no había que hacerlo. Esos tipos estaban enfocados en una sola meta. A ellos nadie le iba a quitar ese campeonato. ¿Y ustedes se confiaron o tenían la seguridad de que ganaban porque iban con las estrellas, por ejemplo? Que no era un equipo de gran renombre. Nosotros sabíamos... No, porque no es lo mismo tú ir contra un Liceo o contra una Águila que ir, por ejemplo, contra un equipo... ¿Tú el bucapié? La serie no refleja lo competitiva que fue. La serie se acabó 4-1, pero los juegos fueron peleados. Y aunque algunos juegos se abrieron, las estrellas dieron la pelea. Y eran una estrella con Gustavo Núñez en su prime. Cano, Junior Lake. Y el liderazgo de Cano es grande. Cuando tú tienes a Cano liderando un clubhouse, hay problemas. El juego que ustedes perdieron... Fíjense que esas estrellas... fueron a la final en años consecutivos con el Licey. No, y empezaron ese round robin 2-6. Y que llegaron a la final quedando en primer lugar. Y nos quitaron el primer lugar a nosotros que habíamos arrancado 7-1. O sea, eso era un equipo con el que tú no te podías... Y ustedes pierden el primer juego de esa serie
Perdimos el primero. ¿Algún mensaje? O sea, ¿o tuviste el equipo preocupado? Cóntale. ¿Hubo pánico en ese momento? No, si tú supieras, no estábamos confiados, pero sabíamos que era una batalla en ese momento de 9 juegos. Que no iba a ser fácil. Sí, que no iba a ser fácil. Ellos dieron adelante, pero las señales que nos envió ese juego nos mantuvo a nosotros optimistas. Y ya yo creo que con lo que había pasado el año anterior, no es verdad que perder el primer juego a nosotros nos iba a desmoralizar. Si lo que pasó la temporada anterior no nos desmoralizó. ¿Y ese campeonato ha sido uno de los mejores momentos de la carrera de Jesús Mejía? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha sido el mejor momento, porque a medida que tú tienes más responsabilidad, el triunfo tú lo sientes más tuyo. Para mí los 2 momentos más grandes han sido ese y el campeonato de los Toros en el 20. En el 20. Pero volviendo al tema de ese juego, que la Estrella venían enrachadas y nosotros tuvimos en ese momento una racha no muy buena para terminar el round robin. Cuando el juego no me acuerdo si estaba 3-1, 2-1, eso tenemos que buscarlo. Las Estrellas estaban a ley de un strike de ganar ese juego. Y José Sirí da el jonrón para nosotros irnos arriba en la 9ª entrada. La ventaja no la pudimos mantener y perdimos el juego en extra inning. Pero ese batazo de José Sirí silenció el estadio y silenció el dogado de las Estrellas. En ese momento ellos se dieron cuenta que la racha que ellos habían tenido en el round robin ya eso no iba, que ellos van a tener que fajarse ahora empezar de nuevo. Wow, lo desmoralizó ese batazo. No te digo que lo desmoralizó, pero fue como dicen los gringos, un wake-up call. Espérate, esta gente... Un balde de agua fría. Sí, esta gente van a perder. Estamos aquí. Wow. Ese año tú ganas gerente general del año. Sí. Cuando tú recibes ese premio, ¿qué pasó por tu mente? Realmente... ¿Tú lo esperabas? Sí, por el desempeño del equipo. O sea, me hacía lógica que quizás yo era un candidato fuerte. Pero en ese momento estábamos tan enfocados en el tema de ganar, que eso fue para mí, no que no significó mucho, pero como que no le di mucha mente en el momento. No te puedo decir, no, logré mi cometido. Yo cogí el premio, lo agradecí. Y dije, no, espérate, el premio mío es la copa. Hay una misión. Sí, hay una ¿Y no lo celebraste ahí en Macorís? Ese premio. O sea, el campeonato. Eso, pero tu primer campeonato. No, el campeonato, claro que sí. Nosotros celebramos, nosotros amanecimos ese día. ¿Amanecieron? ¿Cómo? Porque nosotros ganamos el campeonato en San Pedro y arrancamos para San Francisco. De rumbo el camino entero. Como el bonchebús. Llegamos al estadio como a las 3:30, 4 de la mañana, hasta que amaneció nos quedamos. ¿Y había gente en el estadio a esa hora? Sí, sí. Esperando. No sé, ni se podía entrar alrededor del estadio. Wow. Fanaticada y los jugadores llegando y todo el mundo. Eso estaba lleno ahí. Wow. Ese fue el segundo campeonato de los Gigantes. El segundo. Sí, el primero fue... Imagínate tú. Y desde la entrada de San Francisco ya había gente esperando la guagua del equipo. Mira, o sea que no fue fácil llegar al estadio. Atravesando el pueblo y la gente por tumbar la guagua. Y el primer campeonato de los Gigantes, que fue bajo la tutela de Audo Vicente, fue contra las Estrellas también. Sí. 14-15. O sea, que las Estrellas tienen 2 kriptonitas en el lidón. Eso es lo que te estoy diciendo. Gigantes y Licey. No. Mucho respeto para esa franquicia. Simplemente estoy diciendo que los 2 campeonatos de los Gigantes han sido contra las Estrellas. Contra las Estrellas. Sí, y los 2 del Licey también, lo del bicampeonato. Coincidencialmente. Mira, vamos, espérate, porque hablen ahorita del fanatismo ustedes. Entonces, Jesús Mejía, tú ganas un campeonato, pero tú te vas a los Toros. No, pero después se quedó un año más. Él no se fue cuando ganó. Sí, exacto. Yo me fui en el 2023. Exacto, él duró un año. Nosotros lo ganamos en el 22. 21-22. ¿Verdad? Pasa otro año, pero ya tú entonces te vas a los Toros. Pero lo que me refiero es, por ejemplo, que tú ganaste en una franquicia, ¿verdad? De un mercado pequeño. Entonces te vas a los Toros. ¿Hubo algún incentivo, una cosita que dale para acá? Sí, porque ya tú vienes con un premio de gerente del año en las espaldas. Y ya tú tienes, por ejemplo, tu equipo acorde a ti, seteado. O sea, todo seteado acorde a ti. Sí, claro. Algo bueno ofrecieron ellos. Eso siempre es una ventaja. No creas. La decisión mía de los Gigantes no se tomó de un día para otro. Yo venía dándole mente y yo entendía en ese momento que ya en esa etapa había cumplido el ciclo y decidí hablar con Alfredo. Ahora, yo sabía que era un buen momento para mí, porque por el éxito reciente. Para venderte, tú dices. Sí. Bueno, la palabra no es venderme, sino que iba a tener interés de más equipos. Y obviamente, desde que me llamaron los Toros después de eso, era mi prioridad. Pues ya yo tenía una trayectoria en los Toros. Una etapa si tú sumas ahora la etapa de 14 al 20,
Maestro, 9, 10 años. Que ya estamos en el 25, yo voy por una década en la organización. Tú sabes que yo, en lo particular, me sorprendió mucho. Y a mí, desde afuera, no me gustó la decisión. Porque siempre he admirado... Yo decía, wow, qué gerente tan joven y tan exitoso. Porque los Gigantes pierden en una final, a ley de 9 outs, como tú dijiste, ganan el campeonato. Y tu último año también fue un año que no fue de que quedan en sótano ni nada por el estilo. Fue un buen año y se fue un buen año. Al final yo me sorprendí que tú renunciaras. ¿Hubo algún impasse con la gerencia? Y si tú ganabas, tú te ibas como quieras. Si tú repetías el campeonato. Esa es buena pregunta. Pero vamos primero lo primero. La palabra renuncia no me gusta usarla ahí porque teníamos una cláusula de salida mutua ambos del contrato. Y yo lo que hice fue ejercerla yo. Exacto. Nada quita que ellos no lo hubieran ejercido en algún momento si yo quedaba en el sótano. Que no es verdad. No nos podemos adelantar, pero la cláusula de salida estaba para ambos lados en el contrato. Que fue lo que yo le dije a Alfredo, voy a ejercer la cláusula por esta razón. ¿Tú se lo dijiste después que pasó el año? Cuando se acabó la temporada. Ok. Después que se acabó la temporada, creo que una semana después. Desde que se acabó la temporada para los Gigantes. Sí, para los Gigantes, claro. Para la organización. En ese momento. Y fue una decisión por varios factores. Yo entendía que ya en ese momento en la organización, tanto yo necesitaba un cambio de ambiente y ellos quizás también necesitaban otra persona que dirigiera el equipo en ese momento. El béisbol es de ciclo. Tú terminas un ciclo en un sitio hoy y quizá mañana tú eres la persona otra vez para otro ciclo en ese lugar. Y viceversa, como pasó conmigo. Y los Toros. Yo me lo encontré rápido porque fue 3 años. Sí, entonces, yo entiendo la óptica tuya y de mucha gente, que entiendo cómo lo vieron en ese momento, porque para la gente fue de un día para otro. Para lo que estuvimos involucrados en la decisión, no. Era algo que ya yo venía pensando. Desde hace mucho tiempo. Y si tú ganabas, esa es la buena pregunta. Quizás eso pudo haber cambiado las cosas, pero no se ganó. Yo sí te digo, es muy difícil tú irte de un equipo cuando tú acabas de ganar un campeonato. No, demasiado difícil, diría yo. Porque... Y lo difícil que gana aquí. Por eso. Que es una liga que tú empiezas con un equipo y terminas, tú no sabes con qué equipo va a terminar. y para tú ganar, y que para el otro año volver a pasar lo mismo, mire. Sí, es bien difícil. Es complicado. Cada vez más difícil. Porque cada vez las cosas que tú no controlas son más. Hay más reglamentos y más estatutos, que los jugadores ahora no pueden jugar tanto, que nada más tienen tanto swing, que nada más tienen tanto turno, tanto picheo, tanto la agresividad de la Liga Asiática, que está más agresiva que sí, me gustó, me lo llevé. Sí, me lo llevé y tú, bueno. Sí, no puedes jugar más. Los asiáticos no te dan chance. De que mira, déjalo que él es cogidita de niño. No. Firmó conmigo, se va. Mira, Mel Roja, que el liceísta y le duele su equipo y quería jugar con el Licey y le dijeron que no rotundamente. Sí. No, y que tú tienes que entender al jugador. El jugador que se va a Asia y un jugador que está buscando asegurar su futuro. El Moro. Y tiene que hacerlo. Tú no te puedes acomodar con el jugador ni sentirte mal por eso. Tú lo que tienes que prepararte para cuando eso te pase. Que eso es algo que tú insertas ahora en el esquema estructural del equipo. Por ejemplo, ¿quiénes son candidatos a Asia? Ya tú lo vas identificando. Fulano. Tipo que ya tú sabes que son 4A, uno que está en México, que es el perfil que le gusta a ellos. Y tú empiezas a prepararte teniendo sustitutos para ellos, hacia nativo con el perfil de los importados. Entonces, Jesús, llega la temporada 23-24. La contratación tuya como gerente para los Toros. Un equipo que venía en ese momento de 2 años corridos de sótano. Había presión, o sea, en tu mente a nivel gerencial de sacar esa franquicia, que te duele porque tú duraste 6 años y fue donde aprendiste tus mayores logros. Sí, como tú lo dices, yo me siento así mismo un doliente del equipo. Yo no me siento como un gerente que tiene 2 años malos. Me siento como una persona que tiene una década ahí, que le duele el equipo y que está haciendo lo posible para que el equipo tire hacia adelante. No hubo presión durante la temporada muerta. Por eso yo hablaba de hacer un trabajo con determinación. Yo creo mucho en que tú tomas las decisiones para bien o para mal, pero tú tienes que tomar decisiones. Y nosotros salimos a la temporada muerta con un plan, con criterio y con algo claro de lo que nosotros queríamos hacer. Los resultados no se dieron. Obviamente, sí aprendimos de cosas que pudimos hacer diferentes, sobre todo en lo que es la temporada, no tanto en la temporada muerta. Pero en ese momento no nos arrepentimos de lo que hicimos con la agencia libre, porque necesitábamos firmar todos esos jugadores para nosotros poder tener un roster de 28 completo para un Opening Day, por las limitaciones que estábamos hablando ahora mismo. En ese momento los Toros tenían muchos jugadores de cartel de Grandes Ligas de segunda mitad y no teníamos un material para empezar en la primera mitad. Entonces nosotros entendíamos que la vía más rápida para
llenar eso. Usualmente antes de la agencia libre era vía cambio, tú dabas un prospecto por un veterano de la liga, que lo hicimos muchas veces en los Gigantes y daba resultados. Era tú identificar los tipos que entendíamos en ese momento que eran claves para los Toros, los mejores agentes libres que los Toros podían conseguir. Y prueba de que se hizo buen trabajo en la temporada muerta es que siempre nos dieron favoritos. Sí, ese año nosotros éramos favoritos para quedar en primer lugar y el año pasado también éramos favoritos. Sí, yo mismo, porque ustedes fueron el equipo más activo. Oye, la gerencia más agresiva que yo vi fue la de ustedes. Muy de O acuerdo. sea, Jesús Mejía, yo recuerdo que en temporada muerta, los Toros firman a Francisco Peña, a Wester Rivas. O sea, ustedes firmaron un sinnúmero de peloteros que yo dije, wow. Yaciel Puig jugó bajo la gerencia. No, Yaciel Puig jugó antes. ¿El año antes tuyo? El año anterior. Okay. Pero, o sea, los peloteros nativos de nombre ya, veteranos, ustedes lo tenían todito. Sí. O sea, ustedes se lo llevan para allá, que esa es la pregunta que nosotros generalmente nos hacemos. O sea, ¿qué pasa cuando tú conformas ese núcleo de jugadores veteranos buenos y las cosas no funcionan? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer después de la temporada, que tú te sientas con tu grupo de operaciones, qué hicimos mal, dónde fallamos, qué podemos mejorar. Y eso fue lo que nosotros hicimos, ese ejercicio. Obviamente la temporada tú no lo vas a hacer porque en la temporada tú estás tratando de salvar la temporada. Va en curso. Sí, y fue una temporada bien extraña porque durante la primera mitad nosotros nos mantuvimos en tercer lugar estable. Y la debacle ya vino en la segunda mitad, sí. Que el mes de diciembre, si no me equivoco, nos fuimos como 3-12. Algo así, eso nos sacó a nosotros por completo de la competencia. ¿Qué cosa? Lo deportivo, obvio. El relevo no fue el mejor, la defensa, pero eso son cosas fáciles de ver. Ahora, ¿qué nosotros entendemos ahora, 2 años después de ese escenario? Que el equipo era nuevo por completo, no solo los agentes libres, hicimos también muchas transacciones. Entonces el núcleo del equipo no había muchos Toros de los últimos años como jugadores de posición. Solo creo que Cristian Adames, pero ya el core de los jugadores, los everyday players, eran agentes libres nuevos o jugadores que vinieron en transacciones ese mismo año. O sea, no teníamos esa identidad que queríamos crear y no se pudo crear la identidad en el clubhouse. Al tener todo ese grupo de figuras nuevas, tratando de llevarse un equipo nuevo y con quizá una expectativa arriba de ellos de que ellos tenían que romper la liga. Claro. Porque se armó un super equipo y eso. Pero la filosofía de los Toros en ese momento, y quizás todavía, era vamos a firmar gente. O sea, no, la filosofía abierta. Vamos a hacer, no cartera abierta, los recursos necesarios para hacer los movimientos que nosotros considerábamos necesarios. Y nosotros considerábamos necesarios salir a buscar peloteros de invierno, jugadores de la liga de invierno. Y fíjate que en los últimos 2 drafts, yo creo que los mejores refuerzos han sido los refuerzos de los Toros. De los Toros. No te vayas muy lejos. En el 23-24, nosotros tuvimos el pitcher del año y el MVP. Sí. Sí, Simon. Que eso es lo que yo digo, pero ¿qué será lo que le hará falta a los Toros? Tú mencionaste ahorita que tú tenías el liderazgo, por ejemplo, de Moisés Sierra, dentro de los jugadores, Hansel Alberto, que ellos te agarraban el núcleo de jugadores y te lo ponían en sintonía. A lo mejor faltaría eso en los Toros. Un liderazgo. Faltaron muchas cosas, porque tampoco yo puedo venir y como desligarme de la responsabilidad, porque yo soy el que tiene la última palabra para estructurar el equipo. Desde el punto de vista de béisbol faltaron algunas cosas, pero sí, eso influyó también. No logramos crear la química de un equipo campeón. Entonces, 23-24 quedan en el sótano. Viene la temporada 24-25, que es la anterior. Quizá para Jesús Mejía a nivel gerencial es un sótano, pero para la fanaticada, viéndolo de afuera, son 3 años. Son 3, claro. Y quizá la presión ya se siente, porque, oye, es que nos están matando prácticamente sin pelear. Entonces, ¿cómo enfrentó Jesús Mejía y el cuerpo de coach esa presión en la temporada pasada, al inicio? No, nosotros, la misma mentalidad que hemos aprendido durante toda la carrera, borrón y cuenta nueva. Vamos a traer un nuevo ánimo, una nueva dinámica, un nuevo staff, aprender de los errores que se cometieron. Hicimos una agencia libre diferente, hicimos muy buenas firmas, pero firmas más puntuales porque entendíamos que ya teníamos una base más sólida de todo el equipo. Y sí yo creo que hicimos como más de 5 transacciones, casi 8 o 9 transacciones de cambio en la temporada muerta y por ahí fuimos estructurando. Las cosas no se dieron, las lesiones nos jugaron en contra
el tema de Fabián para Asia también. Sí, que estaba caliente. Estaba caliente. Que fue un tremendo bate que ustedes adquirieron. Sí, la gente lo olvida, pero en ese momento él era una línea para el MVP de la liga. No, él era el MVP. Tenía 6 jonrones. Claro. Era líder de jonrones y líder de impulsada. Es tipo un garrote. Sí, no logramos sustituir el bate de él eficientemente ya en esa segunda mitad. Y también el bullpen no fue eficiente. Pero fueron temporadas muy parecidas. Lo que yo creo que ya la temporada del año pasado nos acerca más a lo que nosotros queremos. Porque ya desarrollamos algunos jugadores y ya tenemos algunos jugadores jóvenes que ya están en la etapa de invierno. O sea, tienen el nivel para jugar invierno y la disponibilidad, que no siempre se combinan ambas cosas. ¿Sabes que me resulta interesante? Hay nombres en esta liga que los equipos lo tienen, quizás porque lo draftearon en su año de novato, pero son gente que tú difícilmente las veas jugar. Me refiero al cambio de Vladimir Guerrero Jr. y José Ramírez. ¿Cuál es la mentalidad detrás de ese cambio? Ahí yo tengo que defender a Vladi, porque mucha gente dice, no, el Vladi no jugó. Pero fíjense cómo el Vladi se mantiene el año entero hablando de invierno y que tiene interés de jugar. E incluso le dedicó un post al equipo la temporada muerta pasada. Para que esos tipos jueguen, tú tienes que entrar la pelea en diciembre. Ningún Grandes Ligas se va a motivar para jugar 2 juegos. Para jugar 2 juegos con un equipo a 3 juegos del cuarto lugar, faltando 8 juegos. Estoy esperando que él sea el salvador del equipo. O sea, no es justo para ellos. El compromiso de nosotros es que en diciembre nosotros tenemos un primer lugar tranquilo, virtualmente clasificado, para que ese tipo de jugador... O en uno de los primeros lugares. Claro. En primer lugar. En la clasificación y con proyección a competir, que eso motiva a los jugadores. A él no ha jugado porque no le ha dado tiempo de jugar. Él sí tenía el plan de integrarse mediados de diciembre, que viene siendo la última semana de la regular, para jugar a Robin completo. Pero si no clasificamos, ese plan no le va a funcionar. Tú hablaste ahorita del draft, te renga eso. A Jesús Mejía como gerente, cuando él ve esta gama de jugadores de los Toros, que cuando lo eligen en el draft de regreso, o sea, no es que ellos no sean tan buenos, pero tienen una participación que uno dice, wow, se enracharon ahora. Eso no te da como que, wow, en la regular estaba esperando que hiciera eso y lo está haciendo ahora. Tú no lo piensas así en ese momento, porque obviamente la Liga de Invierno tiene una particularidad, que tú lo ves en Grandes Ligas y aquí es más difícil de verlo. El pelotero de ofensiva no tiene un desempeño lineal, por más bueno que sea. Por eso tú ves en Grandes Ligas que Soto tiene un mes de mayo bateando 100 y viene en junio, quema y ya los números de Soto se estabilizan. Sí. En la Liga de Invierno no pasa eso, porque un pelotero en Grandes Ligas o en Ligas Menores te toma 124 turnos en un mes, aquí 124 turnos en la temporada completa. Y simplemente a veces esa es la mala racha de él. Y por eso tú ves que en enero viene y quema. Simplemente porque ya volvió a su nivel. Sí, a veces aquí la regresión a la media no le da tiempo al jugador a producir. Por eso a veces tú ves malas temporadas que tampoco son tan malas. Igual pasa. Hay tipos que no son tan buenos que se enrachan y te dan un año de MVP. Espectacular, después tú ves que era Robin, pero fulano no batea playoff. No, espérate, es que se sobregiró un poco. A la media, está regresando a la media. Mira, y en esta agencia libre que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, los Toros han perdido figuras importantes. Smith Roger, Francisco Peña, Wester Rivas, entre otros. O sea, ¿qué planes tiene Jesús Mejía ya para la nueva temporada? Ese buen tema. Eso está pasando o pasó en un momento donde ya los Toros necesitan una reestructuración desde cero. Eso fue lo que nosotros determinamos. Obviamente ya con algunos jugadores que están más del lado joven, aunque sean veteranos. Tú tienes el caso, por ejemplo, de Ronnie Simón, que tú lo puedes llamar un veterano joven, por así decirlo, un Rafael Antigua, un Luis Liberato, más el grupo que vamos a complementar, de ya entregarle el equipo a esos jugadores. Porque ya con 2 años con el grupo anterior las cosas no funcionaron, no podemos insistir con lo mismo. Esos agentes libres que se fueron, había un grupo que ya se había determinado que nosotros íbamos a dejar ir. Que creo que lo publicamos, si no me equivoco, cuando se abrió el proceso, que no ejercimos la opción, yo creo que como de 17, 18 jugadores. Sí se fueron que queríamos retener Rogers, lo queríamos retener, no pudimos, Peña y Abad. Ya luego el resto de los jugadores que salió nosotros no lo queríamos retener, o porque entendíamos que necesitábamos algo mejor en esa posición, o entendíamos que no valía la pena
meternos con ellos en una puja por 2 años, si entendíamos que no nos sentíamos cómodos dándole más de uno, o quizá con el monto. Y también, no lo vamos a ocultar, asunto también de química del clubhouse. Si no teníamos la química y dejábamos el mismo grupo de jugadores, no la íbamos a crear. O sea, ya había que darle paso a algo nuevo. Y nos veníamos preparando para eso. Eso no nos agarró de sorpresa. Hay jugadores de esos que lo vamos a sustituir con importados. Francisco Peña, ustedes van a ver un importado con nosotros quechando. Obviamente tenemos también jugadores jóvenes, Tyron Liranzo, que va a estar aquí. O sea, hay un plan detrás de cada de esos jugadores. La rotación en su mayoría va a ser de importado, porque ya no tenemos esa pieza nativa. Raúl Valdés salió del equipo en noviembre, ya Rogers no lo logramos firmar. Y vamos a tener probablemente cuatro abridores importados en la rotación. Y sí tenemos un material de posición suficiente de jugadores nativos que nos va a permitir hacer eso. Pero estamos estructurando. Ustedes saben cómo es esto. Mañana a lo mejor anunciamos un cambio. Sí, claro. Ahí viene el draft por ahí, el draft de novato. Vamos a tener un equipo competitivo el 15 de octubre de 28 jugadores en roster, tanto con nativos como con importados. Ahora, la forma de adquirir ese talento va a depender de la oportunidad de que se vayan. ¿Qué tan difícil fue para Jesús Mejía la cancelación de José Offerman tan temprano de la temporada del año pasado? Muy difícil, no solo esa, sino también la de Lino Rivera. Creo que esa fue hasta más difícil, las dos fueron difíciles, pero con Lino yo tengo una amistad que data del 2019. Wow. O sea, Lino es un amigo y todavía somos amigos. Sí, porque negocios son negocios. Y hablamos, a pesar de que en ese momento, no por nada, sino por la naturaleza del negocio, uno se aleja un poco, porque tú tienes que respetar el espacio de él y él respeta el espacio de nosotros también. Pero hablamos a cada rato. Para mí fue muy difícil y yo creo que eso es el aprendizaje que uno se lleva de esto. Y es bueno que se lo voy a dejar a ustedes, a los jóvenes que van a empezar en béisbol también, o los que ya están en béisbol. Nunca te salgas de tu filosofía por cosas del momento. Yo no creo en votar dirigentes. Y tuve éxito con la estabilidad de dirigentes. No solo como gerente, sino en otros equipos, que a pesar de las malas situaciones no se despedían los dirigentes. Si tú me dices a mí ahora, ¿tú tomabas la decisión de votar a ese dirigente otra vez? Yo te diría que no. Ahora tú tienes que verte en el momento. Claro. Y qué es lo que está pasando, cómo está el clubhouse, las cosas que tú estás viendo. No te digo que fue una mala decisión por lo que estaba pasando ahí, pero sí te digo que a futuro yo quizá enfrente ese tipo de situación diferente. Y ese es el aprendizaje que tú te llevas de esos malos años. Por eso que yo te digo que ahora que yo estoy preparado para ser gerente, no cuando me lo dieron los dirigentes. No cuando gané, claro. ¿Y Carlos Feble es tu dirigente para el inicio de la temporada? No, es Víctor Esteves. Carlos Feble, te puedo decir, era una línea para nosotros, pero él no podía asumir. No, y es de ahí también. Por los compromisos que tiene con Toronto. De hecho, cuando él asumió el equipo en la segunda mitad de temporada, que creo que sería injusto evaluarlo a él como dirigente, asumiendo el equipo en una situación tan mala, con un bullpen deficiente, ya el equipo en el piso, es muy difícil. Él lo asumió por nosotros, porque él es de la franquicia Doliente de los Toros y no podía decir que no en ese momento. Pero él no tiene el tiempo ahora mismo para poder dirigir en invierno. No, bueno, vamos a esperar que Víctor esté, ¿verdad? Un dirigente joven ya con experiencia, saque ese equipo a flote y traiga un campeonato para la Romana. Yo te voy a confesar algo. Cuando empezamos a buscar dirigentes, Víctor Esteves fue mi primer candidato desde el principio, por cómo él conecta con los jugadores, lo que él puede hacer, la relación que él puede tener con la oficina y la experiencia de él. Él sacó al escogido de un momento en el que estaba como estaban los Toros. Sí. No, y tuvo a nada de llegar a la final, sí. A nada. Ya lo clasificó ahora, cuando no habían clasificado por varios años seguidos. Sí. Y un equipo grande, con un mercado grande de la capital, o sea, más presión. Joven, oye. Y que viene también con el deseo de volver, porque después de que sale del escogido, entonces el escogido llega. Sí. ¿Entiendes? O sea, que viene con ese... Sí, me imagino que se quedó... Con esa gasolina. Con ese pinita de que yo tengo que ganar también. No, y tú sabes que uno hace la tarea para firmar una agenda, vamos a hablar claro. Y todo el mundo me decía lo mismo, buena fuente. No, es que el equipo cambió cuando él llegó, porque él sabe hablarle a los jugadores, el tipo tú le dices, este es el plan de operaciones y él lo ejecuta, el tipo es abierto, y todo el mundo cae en lo mismo, le sabe hablar a los jugadores, se ganó los veteranos. Entonces, este es el hombre mío. Vámonos por ahí. Jesús Mejía, nosotros vamos a salirle un poco del lidón, porque aprovechando, ¿verdad?, que tenemos una gran figura con larga data en la gerencia de los equipos,
hay que hacerle la pregunta obligada. Y está en su mejor momento. Y está en su mejor momento. Hay que hacerle la pregunta obligada. Ahora es que es verdad. Jesús Mejía, imaginemos un universo paralelo donde tú eres el gerente general del equipo dominicano para el próximo Clásico Mundial. ¿Cómo tú lo armas? Mira, yo no le quiero, bajo ningún concepto, faltar el respeto a Nelson Cruz. Al contrario, yo creo que a Nelson hay que entenderlo. Ese es el trabajo más difícil que tú puedes tener. Olvídate de gerenciar invierno, olvídate de gerenciar Grandes Ligas. Es una temporada, es un torneo corto que tú tienes que dar resultados. Y la abundancia de talento, no crean que facilita el tema. Porque ¿qué tú vas a hacer con el shortstop? Jeremy Peña, Gerardo Perdomo. Quemando. Eli de la Cruz. Y Eli de la Cruz, ¿a quién tú se lo das? O sea, esa pregunta no tiene respuesta ahora mismo. Y Willy Adame también, ¿verdad? Y Willy Adame también. Que fue el titular del clásico. Son 4. O sea, el clásico tiene la particularidad para nosotros. Ok, tú puedes armar un buen roster, hay talento. Pero siempre se van a quedar jugadores que merecen ir fuera. Porque el roster no da para todo el mundo. Es así. Y tú no puedes tener 5 regulares sentados porque tú tienes que tener roles específicos en la banca. Por eso yo no estoy opuesto a quizás tú llevarte un tipo de invierno, por ejemplo, un Bonifacio. Tú necesitas un tipo que asuma un rol de salir a correr. En un torneo corto, que ahí, aunque yo soy pro sabermetría y pro analítica, yo difiero un poco. Los números no te lo dicen todo. Tú no te puedes ir a los porcentajes de que cuando tú mueves el corredor a segunda, tú tienes menos probabilidad de anotar. Eso es una temporada larga. En un torneo corto, tú tienes que hacer lo que tú tengas que hacer para tú ponerle presión al contrario temprano. Y cualquier situación así de pequeña que te pueda cambiar el juego, ya sea tú robaste segunda y anotar con un hit que lo tiene que hacer un corredor emergente, te cambia el torneo por completo y te da el campeonato. O sea, si tú lo mides en términos analíticos, eso te va a dar menos de un 1% de lo que pasó en el juego. Pero en la práctica no es así. Por eso es que es tan difícil. Ahora, tú me preguntas a mí, hay jugadores que yo entiendo que deben estar, si tienen la disponibilidad. ¿Cuáles serían tus 9 titulares? Voy para allá. A mí me gusta quechando a Yainer Díaz. Yainer Díaz. Tendría alrededor del infield, no sé de qué manera, pero lo tendría a José Ramírez, a Manny Machado y a Jeremy Peña, que creo que debe estar. El impacto de Eli de la Cruz, lamentablemente, no se puede dejar fuera, porque Eli de la Cruz te cambia el juego de muchas maneras, con el bate, con la pierna, con la defensa, y es un jugador... La chispa que tiene, ahí va, la chispa que tiene. Eli de la Cruz te puede venir y decidir el juego con un jonrón en el sexto inning, y te puede decidir el juego tirando un tiro a 100 millas desde atrás de segunda para sacarte un corredor en una situación que pudiera inclinar la probabilidad de victoria para el otro equipo. Ahora, tú me preguntas cómo Nelson va a alegrar eso. Yo no sé. Yo necesito trabajar en un clásico, no como un gerente, aprendiendo a ver cómo tú puedes lidiar con todas esas personalidades. Porque también está, ok, tú puedes decir un universo perfecto. Yo me llevo sin fil y me voy a llevar a Gerardo Perdomo para que sea el banco del señor. Te va a asumir él ese rol. El equipo de Arizona le va a dar el permiso, si él no va a jugar todos los días, cuando tiene que prepararse para una temporada que empieza a finales de marzo. Sí. A él, aunque él quisiera, quizá no le convenga, porque no va a tomar turno y no va a estar ready para su temporada de Grandes Ligas. Ahora, ya te di el infield. El outfield está fácil. Fernando Tatis, Juan Soto Julito y Julio Rodríguez. Probablemente ese sería mi outfield. Designado, me encanta Devers como designado. Y puede estar Teóscar y Vladimir entre primera designado también. Teóscar tiene una ventaja, que Teóscar te maneja los tres outfield. Así es. Y si algo pasa con alguno de esos jugadores, él puede estar ahí. Pero como te digo, ¿qué veterano de eso, qué caballo de eso va a querer ser un jugador de rol? No por ego, sino porque no le conviene irse de sprint training, a no tomar turno, a estar en la banca, para entonces llegar atrás a su primer mes de Grandes Ligas. Y ese dolor de cabeza que te va a representar, por ejemplo, la tercera base, ¿a quién tú pondrías? No, ahora mismo yo no sé, si tú me preguntas. Ahora mismo yo no sé, honestamente. Wow, qué temporadón están teniendo. Oye, qué dolor de cabeza. Oye, el problema. Mi hermano, el equipo que más problemas da el dominicano para claro tomarlo. Sí. Son, ¿qué? Dos de los mejores tercera base ahora mismo de Grandes Ligas. Bueno, pero ahí está Caminero, son 3 ya. Porque con el año que está teniendo Caminero, hay que meterlo ahora. Caminero quemando. Hay que meterlo. ¿Dónde tú vas a dejar Caminero ahora? Si te mete 35 jonrones. No, que para allá que él va. Si no se lesiona. Y el talento está ahí. O sea, hay que ver, un buen dolor de cabeza. La disponibilidad de los jugadores. Creo que como ellos han dicho, creo que Nelson lo dijo públicamente, o Pujols fue, es muy temprano. Vamos a esperar a ver la temporada muerta
y la disponibilidad de esos jugadores. Hay lesiones que te van a afectar eso. El tema de Vladimir, si Vladimir no firmaba una extensión, probablemente no se iba a meter en el caso mundial. Definitivamente. Si él se iba de Toronto, no es verdad que en su año de adaptación a un equipo nuevo, él iba a ir a clásico. Es muy difícil. No, definitivamente. Sabe manejar. Y en ese mismo tema del clásico, Jesús, ¿tú entiendes que a Dominicana, para darnos una pata del clásico, nos conviene hacer un estadio, una instalación nueva, ¿verdad? Con todas las condiciones que amerita para eso, o acondicionar el Quisqueya o uno de los estadios que ya tenemos? Es que va de la mano. O sea, el acondicionamiento tendría que ser tan grande que es básicamente un estadio nuevo. O sea que tú optas mejor por un estadio nuevo. Necesitamos eso para nosotros. Realmente lo necesitamos. Poder ser sede de un clásico mundial. Lo podríamos hacer y el fanático vaya a apoyar, pero realmente un evento de esa magnitud requiere de un estadio nuevo. No es lo mismo un juego de Grandes Ligas que un solo día, pero el estándar tiene que ser muy alto. Tiene que ser muy alto. Wow. Bueno, Jesús, yo creo que todavía nos quedan muchísimas cosas por tocar, pero el tiempo aquí en la vida, ¿verdad?, es limitado. Aunque uno nunca sabe cuándo se le va a acabar a uno el tiempo, pero el tiempo en la vida es limitado. Nosotros lo que sí agradecemos que tú hayas sacado este momento para poder conversar con nosotros. Esperamos que esta próxima temporada 2025-26 de Lidón le den un giro a lo que han sido los últimos 2 años, porque como bien decíamos en el transcurso de la entrevista, aquí todos los equipos salen a ganar. Claro. Aquí todos los equipos salen a ganar. Y es parte del brillo que tiene la Lidón, de que aquí tú no sabes cuál va a ser el campeonato, cuál va a ser el campeón de un año. Nosotros sí esperamos que te vaya súper bien, que sigas cosechando éxitos y que podamos verte en una nueva ocasión, quizás cargando un nuevo campeonato. O sea, yo pienso eso todos los días. Esa es la meta de nosotros para en enero de 2026. Levantando mira, la Copa de Sala, posiblemente lo tengamos por aquí, porque el que viene aquí le va bien. Sí. Vino el gerente y vino el manager. O sea que definitivamente estamos asegurados cuando viene a ver estamos haciendo una entrevista a los dos, ¿verdad? Como y qué bueno que manager campeón. Qué bueno que se quedaron preguntas, porque eso quiere decir que me van a volver a invitar. Claro, sí, claro, definitivamente. Esta es su casa. Y le caemos allá en la Romana también. Claro. No, hermano, gracias a ustedes. Y para mí un placer venir a hablar de béisbol. Eso es lo que a nosotros nos apasiona. Esa es la pasión que mueve el dominicano. No te lleves de eso, de que los gerentes, que es verdad que somos profesionales, pero nosotros no gozamos los juegos como los obligados. Lo sufrimos igual que ellos. Obligado. Más ustedes que cualquiera, porque tú dices, ese fue el que yo traje, ¿viste? Cuando lo dan el palo en la hora buena. La verdad hay que decirla. Si un fanático pierde el campeonato, al otro día va a su trabajo igual, el gerente no sabe si tiene trabajo al otro día de que se acabe. Una realidad. Los gerentes duermen bien los gerentes. Tiene que buscar la manera, si no. Creo que es demasiada cosa. Sí, pero parte del éxito, o lo que te puede llevar al éxito en una carrera gerencial es esa, tú apagar el ruido externo. Si tú te llevas de la presión, te jodiste, porque siempre hay algo, siempre hay un imprevisto. Tú puedes tener el equipo en primer lugar, que tú crees que la cosa va, desde afuera se ve la cosa navegando bien, pero siempre hay algo. Un jugador que tú sabes que no va a seguir, una lesión de un jugador muy importante, un importado que te llama y te dice, mira, ya yo no voy, y ese era tu plan de segunda mitad. O tú acabas de ganar un juego, está todo el mundo celebrando, pero tú recibiste en el séptimo un mensaje de texto de un jugador que dice, mira, me dieron 5 millones, me voy para Asia. Fresco. Ya tú sabes. Mira, me gustaría, Sala, que Jesús, ¿verdad?, le diga a esa fanaticada romanense, a su cámara, que tiene 4 años, ¿verdad?, esperando quizá tener una temporada competitiva, que le dé un mensaje de aliento. Al Torolío. Esa está fácil. Al público de la Romana este año no hay que darle mensaje, lo que hay que darle resultado. Y para eso estamos trabajando. Amén. Wow. Amén. Corto y rápido. Definitivamente. Señores, gracias a todos ustedes por la sintonía. Recuerden suscribirse, dar like, activar la campanita. Búsquennos en todas las redes sociales como @elprimeroutrd. Las gracias reiteradas a Jesús Mejía. Y nada, señores, esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos en una próxima aquí en el importante Primer Out.